Hola, ¿qué tal? Los saludo de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Hoy, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, compartiré con usted un tema que se titula OVNIs. ¿Existen los extraterrestres? La palabra de Dios nos dice en la segunda carta a los Corintios así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La cuestión ovni es algo que debería ser examinado de manera rigurosa y total, abarcando cualquier tipo de evidencia para llegar a conclusiones que clarifiquen de una vez por todas su origen, en qué consiste y hacia dónde se dirige. La primera aparición registrada de un ovni u objeto volador no identificado se produjo en Leroy, Kansas, el 20 de abril de 1897. Aquel día, un granjero llamado Alexander Hamilton contempló un enorme objeto que emergía de la oscuridad para aterrizar en un campo que se encontraba a unos 200 metros aproximadamente de su casa. El objeto se apoderó de un ternero que había por allí cerca, cuyos restos, o sea, las patas, la cabeza y la piel, serían recuperados al día siguiente en una granja cercana. La experiencia resultó tan sobrecogedora y desagradable que, como Hamilton señaló al referirse al encuentro, no sé si son ángeles o demonios. No quiero volver a tener nada que ver con ellos. El problema del origen de la humanidad siempre ha resultado un interrogante para el ser humano. Vez tras vez se ha repetido que toda la filosofía de la historia podría resumirse en el intento por responder a tres preguntas esenciales y básicas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? No debería por ello extrañarnos que la literatura sobre ovnis haya intentado responder a estas preguntas. Las respuestas ofrecidas por la misma resultan sencillas. Dicen ellos que venimos de experimentos genéticos realizados sobre especies animales de nuestro planeta por seres extraterrestres. Somos el fruto de manipulaciones científicas salidas de las manos de los tripulantes de ovnis. Y es más difícil saber hacia dónde vamos, pero no sería nada extraño que se tratara de reencuentro con nuestros, entre comillas, creadores de otros planetas. Durante los años 80, cuando se despertó una auténtica expectación en relación a unos círculos que aparecían de manera misteriosa en la población inglesa de Chesapeake Heath, el hecho de que se formaran señales en medio de la hierba y de los sembrados de forma circular que constituyeran curiosos dibujos observados desde el aire y que además no existiera causa natural aparente para explicarlos llevó casi de manera inmediata a atribuirlos a los ovnis. A semejanza de lo mencionado por von Däniken en algunas de sus obras en relación con otros grabados en el suelo, se insistió en que aquello no se podía hacer sin una tecnología avanzada y que, lo más seguro, se trataba de señales procedentes de los ovnis que, a fin de cuentas, tenía su utilidad, puesto que podían ser vistas desde las alturas por naves interplanetarias. En agosto de 1991, el mito se vino abajo. Dos ancianos de la localidad confesaron haber sido los autores de los misteriosos círculos que ellos realizaban por las noches y provistos solos de un trozo de madera y una cuerda para sujetarlo. Con un pie subido en la madera, los dos viejos aplastaban de forma circular la hierba o los sembrados formando caprichosas figuras. Después, y para no dejar huellas, abandonaban el lugar o a través de las acequias o por los surcos ya existentes. El que dos ancianos provistos de un trozo de madera, a cuyo extremo estaba sujeta una cuerda, pudieran ser tomados por una legión de extraterrestres que dejaban señales de su presencia y elevada tecnología, parecería solo un ejemplo más de cómo los sostenedores de que los ovnis han dejado vestigios en la Tierra suelen recurrir más a la imaginación que a un análisis serio de las cosas. Los supuestos rastros de visitantes extraterrestres parecen ser, sin embargo, más sólidos en el caso de otros continentes. Incluso se han llegado a afirmar que han dejado huellas de una tecnología desconocida para nosotros, como las baterías de Bagdad y el pilar inoxidable de la India. Las dos, entre comillas, evidencias se han comprobado que son falsas.
Posiblemente la evidencia que considera más clara sea la descripción que hace von Däniken de túneles que hay en Ecuador y que contienen estatuas de oro, así como una biblioteca de tablillas de metal. Se han utilizado diversos expertos en varias ramas de la ciencia que van de la arqueología a la geología, y se han gastado considerables sumas de dinero en proyectos de investigación para analizar la veracidad de las tesis de Däniken. El resultado es evidente. No hay cuevas construidas por extraterrestres, ni objetos de oro fabricados por ellos, ni bibliotecas con libros formados por placas de oro. Una vez más, las supuestas pruebas de visitas de ovnis a nuestro planeta en el pasado constituyen un completo fraude y uno se ve obligado a dudar de la honestidad intelectual de von Däniken. La Puerta del Sol de Tiahuanaco. Esta enorme construcción es otra de las, entre comillas, pruebas propuestas por Däniken y otros en relación con la visita de los ovnis en el pasado. De acuerdo a sus escritos, la obra fue realizada antes del año 1000 a.C. y existe una absoluta imposibilidad humana de que se debiera a seres humanos. Sin el concurso de la elevada tecnología extraterrestre, la Puerta del Sol nunca hubiera sido levantada. Una vez más, todas las afirmaciones de Däniken son radicalmente falsas. Para empezar, el monumento fue construido entre el 600 a 800 a.C. durante las primeras etapas del periodo del Horizonte Medio de la historia peruano-boliviana. Pero, lo que es más importante, la técnica de construcción de piedra en América del Sur similar e igual de humana a la del antiguo Egipto. Se utilizaban instrumentos de metal y madera para desprender bloques de piedra de las canteras. Estos eran posteriormente arrastrados sobre arroyos de madera e izados hasta su lugar gracias a la colocación de rampas. Una vez colocadas las piedras eran pulidas. Nada de esto requería una elevada tecnología. Por el contrario, se realizaba basándose en una técnica más bien primitiva y rudimentaria. Todavía hoy, algo que parece ignorar Däniken, quedan algunas de estas rampas. Y, lo que es más importante, un jesuita español pudo contemplar la utilización de estos métodos por parte de los incas durante el siglo XVII. Lo que no vio fue ovnis ni extraterrestres. Un ejemplo similar de esta manipulación poco honrada de los datos arqueológicos lo encontramos en relación con las estatuas de la isla de Pascua. Es fácil imaginar la tesis de Däniken. Para empezar, dado el número de estatuas, se requeriría un número enorme de personas dedicadas a su elaboración. Dado que la isla nunca ha tenido más de 2.000 habitantes, eso resulta imposible. En segundo lugar, las estatuas pesan la cantidad suficiente de toneladas como para que nadie pueda pretender que fueran erigidas con medios humanos. Por otro lado, estos nunca hubieran podido darse porque en la isla no hay madera para fabricar palancas, etc. Si las estatuas existen hoy en día es porque llevaron a cabo su construcción seres procedentes de lejanas galaxias, los mismos cuyo rostro, nada humano según el suizo, aparece reflejado en las esculturas. Una vez más, todas las afirmaciones de Däniken son rotundamente falsas. Para empezar, siempre ha habido madera en la isla de Pascua. Cuando la isla fue descubierta por los europeos en el siglo XVIII, había multitud de árboles, y los restos de polen analizados indican que en el pasado el número de árboles había sido aún mayor. Madera no faltaba, pero es que además la realización y erección de las estatuas de la isla de Pascua no solo no requiere ninguna tecnología especializada, sino simplemente unos rudimentarios instrumentos de madera y unos pocos brazos humanos. Sabemos que es así porque el viajero escandinavo Thor Heyerdahl visitó la isla y lo narró en su libro de 1958, Aku Aku, el secreto de la isla de Pascua. En esta obra, Heyerdahl cuenta cómo todavía hoy en día los descendientes de los Orejas Largas siguen realizando estas esculturas y cómo él pudo contemplarlo personalmente, algo que Däniken no puede decir en relación a los ovnis de la isla de Pascua. Una estatua de 15 pies de altura venía a requerir el trabajo de un equipo de 6 hombres nada más, trabajando con sencillísimos instrumentos de metal y madera. En solo 3 días el equipo se había bastado para dejar configurados los contornos de una estatua de unos 15 pies de largo. 2 de estos equipos, valiéndose de 3 pértigas de madera y unas cuerdas, pudieron, ante la vista de Heyerdahl, levantar una estatua de 25 a 30 toneladas. Naturalmente,
Heyerdahl recogió el testimonio fotográfico de todo esto y aparece recogido en las distintas ediciones de su libro. Dos aspectos más. Las orejas largas no eran extraterrestres sino polinesios, y la isla de Pascua ha contado con más de 4.000 habitantes, o sea, el doble del máximo calculado por Däniken en diversas épocas. Si alguna vez los ovnis visitaron la isla de Pascua y hasta el día de hoy no tenemos ninguna prueba de ello, desde luego no fueron ellos con su avanzada técnica los que realizaron las estatuas que han hecho famoso este enclave geográfico en todo el mundo. Las pistas de Nazca. En realidad, lo que hay en Nazca son una serie de líneas trazadas en el suelo que fueron grabadas sobre el suelo más liviano que hay bajo las piedras de la superficie. Dado que prácticamente no llueve en la zona, las líneas se conservan hasta el día de hoy. Por supuesto, las líneas de Nazca no exigían tampoco ninguna tecnología especial. María Reiche, que ha trabajado en Nazca durante más de 30 años, ha mostrado que la realización de los grabados solo requería cuerdas largas y rocas señalizadoras. En su opinión, así como en la de otros eruditos, la serie de dibujos tenía un contenido de tipo astronómico que variaba lógicamente con el movimiento de los diversos cuerpos celestes en diversas épocas. Lógicamente, las figuras corresponden con la terminología que los indígenas daban a los diversos cuerpos o constelaciones. Muy posiblemente el lugar era utilizado, algo común en un buen número de culturas, con propósitos también religiosos. La tumba de Palenque. Con todo, la, entre comillas, prueba maestra de la supuesta estancia de los extraterrestres en América Latina sigue siendo el sarcófago que se halla en Palenque, Chiapas, México. Esta escultura supuestamente refleja la figura de un viajero del espacio a bordo de su nave. Según von Däniken, en ella vemos a un cosmonauta con casco, vestido con un traje espacial y sentado en la cabina de mandos de un cohete que despide un largo chorro de fuego. Fallecido en la Tierra, habría sido sepultado en aquel lugar y la tapa de la tumba serviría para indicar su origen extraterrestre. Como ya sospechara el lector, tal teoría carece de la más mínima base. Para empezar, el sujeto retratado en la cubierta no va vestido para un vuelo espacial. El, entre comillas, casco no cubre toda su cabeza y además ésta sale por una abertura en un lado de la, entre comillas, nave espacial. Para colmo no usa ni guantes, ni botas, ni pantalones largos, ni el más mínimo vestigio de un traje espacial. Va, por el contrario, ataviado con otros nobles mayas también retratados en Palenque. Sobre su cuerpo desnudo, una rara forma de viajar por el espacio, solo aparece un taparrabos, un cinturón ancho y diversas joyas en el cuello. Las muñecas y los tobillos exactamente los mismos, nada parecidos al equipo de un astronauta que se hallaron en el sarcófago en cuestión. Por si esto fuera poco, el cuerpo no está inclinado sobre el tablero de mandos como pretende Däniken. Para ello, la escultura tendría que haber estado colocada de manera horizontal, como él suele reproducirla, en vez de vertical como verdaderamente es. Vista en esa posición vertical, lo que tenemos es a un hombre situado en posición tumbada entre el monstruo de la Tierra, lo que Däniken pretende que es la parte baja del cohete, y el árbol de la ceiba en forma de cruz, lo que Däniken identifica con el morro de la nave. Si Däniken se hubiera molestado en examinar los demás grabados de Palenque, hubiera visto que esta planta en forma de cruz no es un cohete, sino un símbolo sagrado que se repite de manera insistente. El símbolo seguía en uso en la época de la llegada de los españoles a América, y si los indios estaban dispuestos a aceptar el signo de la cruz que los conquistadores llevaban, no era porque el mensaje religioso que estos predicaban les convenciera, sino porque ellos también tenían una cruz con referencias espirituales, la misma que aparece en los grabados de Palenque. La tumba refleja el momento en que un noble maya, de acuerdo a la mitología de esta cultura, se encuentra descendiendo a mitad de camino entre el mundo de la vida y el de la muerte. Su mirada se posa en la cruz de la ceiba, símbolo del renacimiento y de la vida, y en un pájaro quetzal, del que Däniken no dice nada, el símbolo del dios Sol, que es la fuente de la vida. Todos estos aspectos, claros y contrastados con otros similares de la cultura maya tanto en Palenque como en otros lugares, resultan evidentes para el especialista.
Däniken podría haberlo examinado con cuidado y haberlo consignado así, pero también es verdad que si lo hubiera hecho, no hubiera podido defender su teoría sobre el astronauta de Palenque. Von Däniken sostiene que la gran pirámide de Keops o Khufu hubiera exigido varios centenares de millares de obreros, así como un periodo de 664 años para ser levantada. Dada la tardanza en la construcción, que en la práctica fue muchísimo menor, y las dificultades técnicas, lo más lógico parece ser pensar en la intervención de fuerzas extraterrestres. A esto se añade que la Gran Pirámide contiene datos que solo podían deberse a los extraterrestres. Según Däniken, entre comillas, la altura de la pirámide de Keops multiplicada por 1.000 millones corresponde aproximadamente a la distancia de la Tierra al Sol, es decir, a 93 millones de millas. No solo esto, el cuadrado de la base de la pirámide de Keops dividido entre 962 nos da el número pi. Todas estas circunstancias deberían mostrarnos de manera indiscutible que la pirámide de Keops fue obra de extraterrestres. Es más que dudoso que efectivamente la suma de esos hechos tuviera que hacernos creer en una intervención extraterrestre. Pero con todo, hay que señalar además que, por desgracia para Däniken, todos estos datos esgrimidos por él son rotundamente falsos. Para empezar, conocemos la forma en que se construyeron las pirámides y la tecnología necesaria para las mismas, fundamentalmente cuerdas, rodillos de madera y obreros. Distaba mucho de ser más allá de rudimentaria. Ciertamente tanto los bloques de piedra con que se construyeron las pirámides como los obeliscos tenían un peso de varias toneladas, pero eso no impedía su transporte con una técnica bien primitiva. Todavía, en 1836, el egipcio Muhammad Ali regaló al rey francés Luis Felipe de Orleans un obelisco de una pieza, de 27 metros de altura, realizado en piedra. El mismo fue trasladado desde Egipto hasta París, Francia. Sigue aún hoy erigido en la Plaza Concorde en esta última ciudad. Y para ello, el famoso conquistador no necesitó de la ayuda de ninguna nave interplanetaria, sino los simples medios utilizados por los constructores de pirámides. Tampoco es cierto que la construcción de la Gran Pirámide resultara tan dilatada en el tiempo. El antiguo historiador griego Heródoto nos ha informado de que la construcción de la pirámide de Keops llevó 20 años, lo que dista mucho de 664, y que exigió 4 grupos de 100.000 hombres que trabajaban solo un trimestre anual cada uno. Con todo, cabe incluso la posibilidad de que la construcción fuera realizada en menos tiempo. Finalmente, las supuestas enseñanzas científicas contenidas en la Gran Pirámide son absolutamente inexistentes. Si multiplicamos la altura de la Gran Pirámide, 481.4 pies, por 1.000 millones, la cifra que tenemos es de 91.17 millones de millas. La mía tiene 5.280 pies y no 93 millones, que es la distancia de la Tierra al Sol. Nos parece que una diferencia de casi 2 millones de millas difícilmente puede considerarse el enunciado correcto de una verdad científica. Pero la cosa va más allá. Si multiplicamos, como dice Däniken, 756 por 756, o sea, los lados de la pirámide, y lo dividimos por 962, como él nos sugiere, lo que aparece no es el número pi, cuyo valor es 3.1416, sino 594.1, que es una cifra pero que muy diferente. Si hemos de ser justos, no solo es que la evidencia no nos señala la visita de los extraterrestres, sino que nos obliga a creer que o a Däniken es deshonesto en sus cálculos o que no sabe realizar unas sencillas operaciones de multiplicar. La última referencia al continente africano en lo que a, entre comillas, evidencia de ovni se refiere es la isla elefantina de Egipto. La tesis de Däniken es que la mencionada isla tiene la forma de un elefante, lo que explicaría su nombre, y que, dado que no existen montes en la isla desde donde poder divisar su contorno, tal reconocimiento tuvo que hacerse desde un aparato que lo sobrevolara. De aquí se desprende que fueron los extraterrestres los que le dieron tal nombre. Una vez más, la tesis del autor suizo es insostenible.
Para empezar, basta con mirar a un mapa para darse cuenta de que la isla no se parece en nada a un elefante. Si alguien la hubiera divisado desde el aire, no se le hubiera ocurrido nunca darle ese nombre por su contorno físico, ya que este parece más bien una lágrima alargada. El nombre de la isla deriva de la actividad a la que se dedicaban algunos de sus habitantes. Los egipcios conocían a esta isla como Yeb o Jebú, significa marfil, dado que era lugar de tráfico con marfil de toda el África subsahariana. En griego, marfil se dice elefantinos, y de ahí procede la denominación de la isla, y no de los supuestos tripulantes de ovnis. Según von Däniken, la vida de Adán y Eva fue escrita en la época de estos personajes, constituye por ello un testimonio ocular, y encontrada por primera vez junto a los documentos del Mar Muerto. Todas esas afirmaciones son rotundamente falsas. Para empezar, la redacción de esta obra se produjo con poca anterioridad al año 70 después de Cristo y no fue encontrada por primera vez entre los rollos del Mar Muerto, como pretende von Däniken, sino que es conocida desde 1860. Pero pese a sus garrafales errores, Däniken sostiene que en la obra aparece un relato de Eva viendo una nave espacial, entre comillas, tan antigua como Adán y Eva y en conexión con ellos. De la misma forma, von Däniken pretende fechar el libro de Enoch en la época del Enoch bíblico, puesto que en el mismo aparece una sección de astronomía según el autor suizo. La misma debió escribirse por influjo de los extraterrestres, ya que en el periodo de Enoch tal ciencia era desconocida. Una vez más, Däniken solo demuestra ignorancia o mala fe. El, entre comillas, libro de Enoch se escribió en el periodo helenístico, aproximadamente entre el 170 y el 64 a.C. Sus datos de astronomía son rudimentarios y, en cualquier caso, eran bastante corrientes, ya que en aquel periodo de la historia antigua nada hay pues en él que obligue a haber rastros de, entre comillas, ayudas extraterrestres para su redacción. Una de las primeras referencias que según von Däniken y otros autores como J.J. Benítez aparecen en la Biblia relacionadas con extraterrestres es el relato del Génesis relativo a la destrucción de Sodoma y Gomorra. En su opinión, los ángeles que bajaron a buscar a Lot y a su familia eran extraterrestres, que tenían la misión de salvarlo de una explosión nuclear que iba a producirse en las dos ciudades mencionadas. Debían alejarlo lo suficiente del lugar hasta que el que podía llegar las radiaciones. La esposa de Lot miró, sin embargo, a la explosión y aquello le produjo la muerte. Por sugestiva que pueda parecer la idea, ni lejanamente encaja con lo relatado en el libro de Génesis. Podemos aceptar que si el autor del Génesis hubiera deseado narrar una explosión nuclear, hubiera tenido que hacerlo con sus propias palabras. Eso es absolutamente posible. Lo que es imposible de creer es que, aun con sus propias palabras, hubiera descrito algo totalmente distinto a la explosión atómica, queriendo narrar esta. En primer lugar, está el hecho de que Lot recibió la orden de huir lejos, pero no lo hizo. Por el contrario, convenció a los ángeles para que le dejaran quedarse en un poblado de la llanura. De haber sido bombardeadas Sodoma y Gomorra con armamento nuclear, ni Lot ni su familia hubieran sobrevivido. Pero lo cierto es que esto es lo que sucedió. Tampoco la descripción del evento se asemeja a una explosión nuclear. Estas van acompañadas de fuertes vientos huracanados e incluso de lluvia radiactiva. Ni Lot ni su familia vieron algo parecido. Por otro lado, si la mujer de Lot hubiera mirado la explosión, hubiera quedado ciega, pero jamás hubiera muerto. El autor bíblico no está narrando en absoluto una explosión. Aún más, todos los detalles que menciona, o sea, fuego, azufre, betún, sal, etc., son algo corroborado por la geografía de la zona, pero en absoluto relacionado con las armas nucleares. Los defensores de semejante disparate dan la impresión de haber deseado más sostenerlo que examinar seriamente los textos y la evidencia que estos proporcionan. Otra muestra de la falta de honradez intelectual, propia del investigador que está obligado a contrastar los textos con sus puntos de vista, es la que se deriva de ver el Arca del Pacto, como un artefacto entregado por los extraterrestres a Moisés. En un primer momento, Däniken identificó el arca como un condensador eléctrico de varios centenares de voltios, del que salían a menudo chispazos violentos.
El borde de oro habría servido para cargar el condensador formado por las placas de oro y por un polvo positivo y otro negativo. Debido a su carácter peligroso, los sacerdotes que la llevaban se separaban de ella mediante postes o varas que usaban para cargarla y utilizaban ropa aislante. Un ejemplo de la veracidad de su teoría sería el hecho de que Usa murió al tocar el arca. Las afirmaciones de Däniken carecen empero de la más mínima veracidad. Para empezar, la Biblia señala que el arca estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. Éxodo 25:11. Cualquier carga eléctrica hubiera atravesado toda la superficie, resultando imposible aislar un polo positivo de otro negativo. Por lo tanto, jamás hubiera podido servir como condensador. Por otro lado, en la Biblia jamás se dice que de ella salieran chispazos. Tampoco habla la Biblia de ropa aislante para los sacerdotes. De hecho, sus componentes contenían fundamentalmente lino y algunos metales. Esto lo vemos en Éxodo, capítulo 28. Lo que no hubiera detenido para nada la electricidad. Aún más, los postes o varas con que transportaban el arca eran asimismo de cobertura de oro. Éxodo 25, del 13 al 15. De haber sido el arca un condensador eléctrico, sus porteadores hubieran muerto en su totalidad electrocutados, porque el oro es un buen conductor de electricidad, pero no fue así. Precisamente por eso el caso de Usa resulta tan excepcional. Su muerte, lo establece claramente el texto, no se debió a alguna radiación del arca, radiación que, de haber existido, hubiera matado instantáneamente a los que la llevaban, sino a un elemento de tipo sobrenatural. Dado lo insostenible de esa teoría, no es extraño que, posteriormente, von Däniken optara por cambiarla. Siguiendo a George Sasson y a R. Dale, el escritor suizo arguyó que el arca era en realidad un mini reactor que producía maná a partir de algas marinas. La máquina habría sido entregada a Moisés en la aparición del monte Sinaí y desde entonces la habría llevado consigo. Puede decirse que esta interpretación alternativa resultó casi peor que la tesis anterior. Supuestamente Moisés tendría que haber llevado consigo la máquina en su bajada a Egipto y en todos los episodios del Éxodo. Sin embargo, en ningún lugar vemos que se hable de que tuviera la máquina consigo o de que fueran con él ayudantes para transportarla. Más aún, la Biblia dice claramente que fue Moisés e Israel quienes construyeron el arca ya en el desierto. Éxodo 25. Y aún podemos señalar una pregunta no menos clara. Si el arca servía para transformar en maná las algas marinas, ¿de dónde obtenía Moisés en pleno desierto del Sinaí las dichosas algas? ¿Acaso se las servían todas las mañanas los extraterrestres? Un caso parecido, por lo repetido a los anteriores, lo proporciona la visión de Ezequiel en el primer capítulo. Von Däniken se ha referido vez tras vez, casi en todos sus libros, a la visión que tuvo Ezequiel. Se ha referido, pero de manera poco honesta y manipulada. En su repetida descripción, Däniken comienza citando el versículo 1 del capítulo 1 de Ezequiel, pero solo lo hace hasta la mitad. De ahí salta directamente al versículo 4 y siguientes. La razón es clara. En la segunda parte del versículo 1, Ezequiel dice claramente: vi visiones de Dios. A lo que se está refiriendo el profeta es a una visión y no a la presencia de seres extraterrestres que tripulan una nave espacial. Esto explica asimismo cómo en el capítulo 10 vuelve a aparecer una visión similar colocada en medio del templo, donde en el versículo 20 se identifica claramente con querubines a los protagonistas de la misma. El libro de Ezequiel contiene diversas visiones y cualquiera que lo conozca sabe que no implican algo real sino simbólico. Así, por citar algún ejemplo más, en su capítulo 37 tiene la visión de los huesos secos, algo que no sucedió de manera real sino en visión, señalando a la restauración nacional de Israel. Y en los capítulos 40 a 48 aparecen una serie de visiones proféticas en relación con el templo restaurado. El hecho es tan evidente que Däniken no ha pretendido ver en ellas a extraterrestres, precisamente por su carácter claramente incompatible con tal interpretación. En el caso del capítulo 1, ha recurrido a expediente más sencillo de mutilar la cita para hacerla encajar en sus tesis preconcebidas. Una conducta así no prueba la presencia de extraterrestres en el pasado,
pero sí la carencia de honestidad por parte del autor. Däniken, en su obra, entre comillas, Las apariciones, denigra fuertemente la persona de Jesús, pero afirma categóricamente que no era un extraterrestre. Con todo, este libro, donde se intenta llegar a una explicación positiva de fenómenos generalmente ligados con el ocultismo, no logró toda la adhesión que era de esperar, y pronto un cierto número de autores conectarían a Jesús claramente con los extraterrestres. Lo cierto es que, en conjunto, los argumentos sobre la procedencia ovni de Jesús carecen tan de base como los que ya hemos visto en relación con otros escritos antiguos. Así se insiste en que la estrella que guió a los magos a Belén fue un ovni, en que los personajes que aparecieron a Jesús en el momento de la transfiguración eran extraterrestres, y en que su resurrección tuvo lugar como consecuencia de la acción de los extraterrestres sobre el cuerpo muerto. En primer lugar, resulta evidente, a juzgar por la fuente de que disponemos en Mateo, capítulo 2, versículo 2, que lo que los magos vieron no fue un ovni, sino un astro. Se sabe que los magos eran peritos astrónomos, y lo que les llamó la atención fue un fenómeno astronómico, posiblemente una conjunción, y no un objeto volador. De haberse tratado de esto último, sin duda, se hubieran referido a él en términos distintos y no científicos. También es claro que los personajes que aparecieron en la transfiguración no eran tripulantes de ovnis. De nuevo, las fuentes documentales de que disponemos en Mateo 17, del 1 al 13, Marcos 9, del 2 al 13, y Lucas 9, del 28 al 36, son de una indiscutible claridad. Dice, les aparecieron Moisés y Elías. Mateo 17, 3. De haber sido un par de astronautas con escafandra y tubos los presentes, como han aparecido en la ilustración de alguna obra en que sostiene esta tesis, resulta más que difícil creer que los apóstoles los hubieran tomado por hombres comunes y corrientes como Moisés y Elías. En relación con la resurrección, no hay nada en los relatos que tenemos al respecto que indique una manipulación extraterrestre del cuerpo muerto de Jesús por parte de los tripulantes de ovnis. Para ser honestos, las fuentes históricas lo que contienen son referencias claras al hecho de que Jesús se autorresucitó sin ningún tipo de ayuda. Veámoslo. Y los judíos respondiendo y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan 2, del 18 al 22. Desde luego, si hay alguna huella de los ovnis en la literatura antigua, no se encuentra entre las mencionadas por Däniken y otros autores de su estilo, y donde menos aparece es en la Biblia. Uno de los problemas más difíciles de entender por parte de los partidarios de la creencia en que los ovnis nos han visitado, generalmente personas con una comprensión limitada de la astronomía y de la física, es el hecho de las inmensas distancias que existen entre los distintos sistemas estelares, así como las casi imaginables necesidades de combustible para desplazar a estas naves por el espacio. De hecho, las distancias entre estrellas, y eso sin salir de nuestra propia galaxia, son tan considerables que, aún viajando a la velocidad de la luz, las naves necesitarían siglos e incluso milenios para llegar a la Tierra. Este hecho es tan real que incluso un creyente en los ovnis, como es J. Allen Hynek, admite claramente la imposibilidad de que se produzcan viajes interestelares. En primer lugar, quisiera aclarar que efectivamente no creo que los ovnis sean seres extraterrestres procedentes de otros planetas, ni tampoco que hayan viajado en el pasado desde galaxias lejanas a la Tierra. Tales posibilidades resultan inverosímiles y carentes de la más mínima base. No obstante, sí creo en la veracidad de algunos de los relatos,
así como en la de episodios relacionados con el contacto con supuestos extraterrestres. Aún más, creo que existen pruebas suficientes para no solo aceptar como fidedignos estos hechos, sino también para contemplarlos con inquietud, la inquietud lógica ante lo que puede ser posiblemente una conspiración espiritual destinada a dominar por completo las almas y los cuerpos de los hombres y mujeres del planeta Tierra.